Del Seminario Histórico de la Universidad del SEMA. Vamos a esperar un par de minutos mientras van llegando. Hoy voy a hablar yo, así que me voy a presentar a mí mismo y me voy a hacer las preguntas a mí mismo. Mientras van llegando un par más, recuerdo que el miércoles 29 es nuestro último encuentro del año y va a estar hablando un colega peruano, Paul Laurent, sobre su último libro que se llama El surgimiento de la libertad moderna. ¿Sí? De modo que esa va a ser la última reunión con un país distinto o igual, eventualmente, ¿no? Hablar de lo que va a pasar dentro de 2 semanas acá es como de contarles qué va a pasar en el año 3500, pero nosotros seguimos en este espacio que es una especie de escape, ¿no? Del torbellino diario, de todas las cuestiones que nos pasan, sobre todo los que vivimos acá en Argentina. Quizás hay otros que tienen una vida un poco más aburrida que la nuestra, ¿no? Por suerte para ellos, pero bueno, entonces aprovechamos siempre estos encuentros para hablar de historia y para hablar de libertad. Y el día de hoy, entonces, bueno, me presento, quizás alguno nuevo no me conoce. Yo soy eh, profesor de historia de la universidad y dirijo este seminario. Soy el encargado de convocar a los expositores y guiar un poco la charla. Y en este caso siempre me toca a mí en algún momento presentar algo de lo que he estado trabajando. Y este año me metí en un tema que es totalmente nuevo para mí. Voy a compartir acá el PowerPoint que tengo preparado, así de una vez entramos con la cuestión, que es, espere que acá lo abrimos bien, que se llama, le puse así de título, después esto va cambiando. Es una investigación que empecé a hacer este año, o sea que es un tema totalmente nuevo para mí, pero que tiene la característica esta de hablar de una cuestión que por lo general para la gente que defiende las ideas de la libertad o que se acerca a estas ideas, etcétera, suele ser un poco problemático, ¿no? Entonces, eh, yo en realidad estaba, como pasa siempre, estaba trabajando sobre otros temas, estaba trabajando sobre mujeres emprendedoras. Yo, mi trabajo es hacer historia de empresarios, emprendedores, etcétera, y cómo llegan a sus desarrollos y tal. Y ya hacía un tiempo que estaba dando vuelta en rescatar la figura de las mujeres emprendedoras, ¿no? Y entonces, buscando esas mujeres emprendedoras, como pasa siempre, uno va, espere que acá contesto, acá Sofía, gracias. Eh, Uno va tirando de la cuerda y de repente me encuentro con pensadoras liberales, liberales, libertarias, ¿no? Quizá la más emblemática y conocida de todas es Ayn Rand, ¿no? Pero luego hay otras, y entonces medio me quedé ahí y empecé a buscar por ahí, y eso me terminó llevando a lo que se conoce como las primeras feministas, ¿no? Y claro, tirando de la cuerda, he llegado, no diría que hasta el principio, pero sí hasta un momento medio desencadenante, que es el que vamos a tratar de recorrer hoy, o sea, las mujeres en el siglo XIX, principalmente en Estados Unidos, que es por donde yo he ido, que son un poco las que van a liderar todo eso, ¿no? Entonces, eh, por lo general, y acá viene lo que a algunos les llama la atención, ¿no? Por lo general, cuando se habla de feminismo, quizás lo que primero se nos dispara medio a la cabeza es esto, ¿no? Es eh, mujeres que están medio como en las antípodas de lo que sería el liberalismo, la libertad individual, eh,
los derechos de propiedad, etcétera, ¿no? Y esto es lo que hizo que quizás en los últimos 40, 50 años, muchos intelectuales liberales se alejaran del tema, ¿no? Porque si empiezan a estudiar, si empiezan a hablar de estos temas, le empiezan a salir, inclusive a mí, o sea, no me pasó porque yo recién estoy dando vueltas con esto, pero cuando le comento a algunos colegas que estoy en esto, como que se sorprenden. Primero porque es un hombre, y segundo porque es liberal, o viceversa. Pero dice, bueno, esto en última instancia no entra dentro de los parámetros que los liberales consideran que deberían, de los temas que se deberían ocupar, ¿no? Eh, y como dice Claire Morgan, que es una de las feministas liberales, ahí ahora le paso un slide con un par de nombres más, están señalando ellos, o están señalando ellas, bueno, si nosotros no nos ocupamos del tema, se lo estamos dejando en bandeja a los que piensan totalmente distinto, ¿no? Y los dejamos avanzar, y han avanzado tanto, ¿no? Que son feministas, están todo el tiempo hablando del patriarcado, están todo el tiempo hablando del lenguaje inclusivo, que están todo el tiempo pidiéndole al Estado leyes particulares para ese sector, que le financien sus seminarios, que le financien sus operaciones de cambio de sexo, que le financien sus abortos, que le financien, en fin, ¿no? Y ni que hablar sus investigaciones y todas las cuestiones, ¿no? Y, digamos, esto es lo que ha quedado ahora. Y se ha olvidado que los orígenes son totalmente opuestos, ¿no? Y es a lo que, y por eso yo le puse así como este nombre, pioneras del feminismo individualista, porque hay un feminismo individualista y liberal, algunos llaman feminismo libertario también, ¿no? Y hay unas nuevas corrientes, y dentro de estas, algunas autoras y algunos textos que he leído, que obviamente yo me fui metiendo, quizás acá hay gente que ya conoce el tema y verá que en el fondo eventualmente no hay una gran novedad, ¿no? Esto pasa muchas veces cuando uno se entusiasma con un tema que no conoce y todo es ganancia, pues todo aprende, ¿no? Pero eh, Christina Hoff Sommers escribe un libro que se llama Freedom Feminism, Its Surprising History and Why It's Matter Today, ¿no? Es decir, los orígenes del feminismo son liberales. John Kennedy Taylor eh, un poco va en esta línea que mencionaba recién, que decía, reclamando el feminismo, ¿no? Reclamando el feminismo. Nosotros tenemos que tomar control de esto. Puse todas mujeres feministas, pero hay hombres también, y como vamos a ver, ¿no? Entonces, Claire Morgan, Wendy McIlroy, Camille Paglia, Nolan Brown, en fin, todas estas autoras intelectuales son referentes del feminismo liberal o del feminismo individualista y que en los últimos 30 años están movilizando el enfoque liberal del feminismo y están reclamando. Camille Paglia es una de las quizás más combativas, ¿no? Con sus afirmaciones más pesadas, más libertarias, si se quiere, ¿no? Pero están diciendo, bueno, nosotras no necesitamos protección, no necesitamos. Es precisamente lo que están reclamando las feministas actuales, las mainstream, es todo lo contrario a lo que reclamaban las primeras feministas. Es decir, que el Estado se aleje, que las deje ser libres y que las deje actuar como quieren, ¿no? Y eso es lo que fui encontrando. Entonces, para meterme de una vez en el tema, ¿no? Y mencionando, haciendo esta referencia, que voy a hablar de Estados Unidos principalmente, lo cual no implica desconocer que haya eh, movimientos similares en Europa y sobre todo en Inglaterra, donde hay una mujer que es de alguna manera el emblema de todas las feministas, a la que ahora voy a hacer referencia, ¿no? Entonces, una primera cosa interesante es que el término feminismo o feminista surge
cerca de 1870, ¿no? Y en Estados Unidos se empieza a difundir a partir de 1900, ¿no? Pero de lo que se hablaba en ese momento, hacia 1800, era del movimiento de las mujeres. Se hablaba de eso. Era el movimiento de las mujeres, ¿no? Y que tiene su correlación precisamente con el momento de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Se crean hacia finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX expectativas favorables para las mujeres que ven que las ideas de la independencia, está hablando de igualdad de derechos, de libertad, y que las ideas de la ilustración, inclusive en la propia Revolución Francesa, se dispara el tema, ¿no? Entonces, ese es el contexto donde estas primeras feministas y a las cuestiones prácticas, yo siempre digo, las voy a llamar feministas, aunque el término, ya les digo, surge hacia 1871. Pero todo el mundo conocemos, bueno, como las feministas, ¿no? Estas feministas liberales individualistas, ¿no? Y un poco en ese primer momento, lo que todas ellas están buscando, más o menos, es esto que pongo acá, ¿no? Primero, cambiar esa idea de la mujer como un ser frágil, que, predominantemente sentimental, delicada e inferior intelectualmente. Cambiar ese estereotipo, ¿no? Ese estereotipo era el que estaba predominando y iba a seguir predominando durante mucho tiempo, ¿no? La otra cuestión a la que se van a referir permanentemente es, como consecuencia de esto que yo mencionaba, era como que la sociedad estaba dividida en dos esferas. La esfera pública, que era en la que podía participar abiertamente el hombre, y hablando de esto, ¿no? Votar, ser votado, crear leyes, crear instituciones, participar en la vida pública. Ese era uno de los roles asignados exclusivamente al hombre. Y luego estaba la esfera doméstica, que era el reino de la mujer, ¿sí? Si bien los dos compartían en todo momento, la mujer era educada, entrenada y preparada desde su mismo nacimiento a ocupar esa esfera, ¿no? Entonces, estas mujeres van a empezar a reclamar su participación en la esfera pública. Es decir, no, nosotras no somos esto que se viene diciendo desde hace tantos años, ¿no? La famosa frase común, el sexo débil, ¿no? Y por último, y quizás es la parte más, yo diría dos cuestiones importantes, dos grandes reclamos que vamos a ver ahora en los próximos minutos. Uno es el tema del matrimonio, ¿no? Que está encapsulado en esto que se conoce como la ley de cobertura. Y la otra cuestión es el tema de la educación. Esos son los dos grandes temas de las mujeres, yo diría hasta 1870 aproximadamente. No es que el sufragio no sale en algún momento, pero sale más hacia 1850 y el tema del sufragio se discute eh, fuertemente al terminar la guerra civil, ¿no? Por alguna cuestión que vamos a ver. Pero entonces, eh, esto es lo que se ve en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de cobertura? La ley de cobertura era la ley que regía las condiciones dentro del matrimonio, ¿no? Eh, Hasta ese momento, en esa época, el rol de la mujer estaba dado por su relación con otro hombre. O sea, la mujer era esposa, o era hermana, o era madre, o era hija, ¿no? Pero siempre en función de otro hombre, ¿no? Si no se casaba, eventualmente dependía del padre, y si el padre moría, dependía de su hermano, ¿no? Si tuviese, ¿no? Eventualmente eh, iba a ser más libre la que no tuviera relación de parentesco con un hombre, pero eso obviamente también la exponía mucho más por las condiciones de la sociedad de aquel momento. Entonces, y ahora voy a poner un párrafo que es un poco largo, eh, pero que de alguna manera marca bien cómo era esta cuestión, ¿no? Es un párrafo
de este libro, de los comentarios sobre las leyes de Inglaterra de William Blackstone, donde da un poco la respuesta a esto. Entonces, una mujer que estaba bajo la protección de su marido, ¿no? No podía firmar contratos, no disponía de las ganancias de su trabajo, si es que el marido la autorizaba a trabajar, no podía disponer de su herencia, si es que recibía una, y en caso de divorciarse, perdía la custodia de sus hijos, ¿no? Esto era a lo que se enfrentaba una mujer cuando se casaba, ¿no? Y dependía mayoritariamente de la buena voluntad de su marido, que le diera libertad o no. Y inclusive hay países como no sé, en Suiza, en España, donde la ley de divorcio es muy pasada la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Donde las mujeres todavía tenían que pedir permiso para abrir una cuenta de banco en 1970, ¿no? O si querían viajar al exterior tenían que pedir permiso a su marido, ¿no? Y esto es lo que eh, saqué este texto, esto lo vi en un resumen que hay en internet, ¿no? Pues el comentario a lo que estas mujeres van a empezar a responder, ¿sí? Esto está escrito en 1769. Las leyes de cobertura, hasta donde yo vi, eh, vienen desde la Edad Media aproximadamente, pero dice William Blackstone, por matrimonio, el marido y la mujer son una sola persona jurídica. Es decir, durante el matrimonio se suspende el ser o la existencia jurídica de la mujer, o al menos se incorpora y se consolida en la de su marido, bajo cuya ala, protección y cobertura ella realiza todo. Y por eso, en nuestro derecho francés se la llama mujer cubierta. Se dice que es cubierta por su varón o que está bajo la protección e influencia de su marido, su varón o su señor. Y su condición durante el matrimonio se llama cubrimiento. De este principio de unión de una persona en marido y mujer dependen casi todos sus derechos, deberes y discapacidades legales que cualquiera de los dos adquiere por el matrimonio. No hablo ahora de los derechos de propiedad, sino de los que son meramente personales. Por esta razón, un hombre no puede conceder nada a su esposa ni concertar un pacto con ella, porque la concesión sería suponer su existencia separada, y hacer un pacto con ella sería solo un pacto con él mismo. Y por lo tanto, también es generalmente cierto que todos los pactos hechos entre esposo y esposa, cuando son solteros, son inválidos por el matrimonio mixto, ¿no? Es decir, cuando la mujer se casaba, pasaba a depender directamente del hombre, con la excusa de que el hombre la estaba cubriendo, la estaba protegiendo, ¿no? Claro, acá viene el tema de cubriendo, protegiendo de qué. Bueno, de esta idea, de este prejuicio, de este estereotipo de la mujer débil, ¿no? De la mujer débil, de la mujer no inteligente, ¿no? De la mujer sentimental, de que no es capaz de razonar correctamente porque la llevan sus sentimientos, ¿no? Y ahí vienen, entonces, quiero ver, porque yo capaz que me entusiasmo, dije, voy a hablar media hora y recién estoy empezando a hablar de las mujeres y ya hablé 20 minutos, pero bueno, tenemos tiempo, pero para no aburrir. Quizás la que, eh, la que más ha influido en toda, la realmente pionera de estos temas es Mary Wollstonecraft, eh, una autora inglesa, una intelectual inglesa, que escribió el libro, ¿no? A Vindication of the Rights of Women, ¿no? La vindicación de los derechos de la mujer sería, ¿no? Lo escribe en 1789, por ahí, en plena época de la Revolución Francesa, se publica en 1792, ¿no? Y son una serie de reflexiones sobre la Revolución Francesa y qué pasa con los derechos de la mujer. Eh, Responde a el Emilio de Rousseau, donde ve a la mujer como un ser puramente sentimental y tal. Y
y además a muchos otros autores, ¿no? De la época, ¿no? Entonces, eh, a líneas generales, a grandes rasgos, es una mujer que tiene una vida muy intensa. Tendría que hacer solo una charla para hablar brevemente de este libro. Eh, Recomiendo a aquellos que les... Yo estoy entrando, ¿no? Y quizás, como digo, capaz que estoy demasiado entusiasta o descubriendo que la Tierra gira alrededor del Sol. Algunos ya sabrán mucho antes, pero al menos no son mencionadas, ¿no? Ni aparecen casi en los libros de historia estas muchachas, mujeres, jóvenes en su momento. Eh, Mary Wollstonecraft afirma que los derechos de la humanidad no deberían estar consagrados solo a los hombres, ¿no? Y dice, y acá hay un punto, ¿no? Una de las primeras cosas por, por las que yo insisto, basado en los trabajos que he leído, que estas mujeres son individualistas liberales, que es el producto de la época, ¿eh? Tenemos que pensar en la independencia de Estados Unidos, ¿no? En los pensadores liberales clásicos que están escribiendo en ese momento. Y dice ella, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. ¿Sí? No están, si bien están criticando a los hombres, no están pidiendo venganza, ¿no? Basta del patriarcado, del machirulismo, de todo. No, están diciendo, queremos tener control sobre nosotras mismas, ¿no? Y la vida de ella fue una vida eh, muy, muy activa. Fíjese que muere muy joven, ¿no? A los 38 años. Primero tuvo una relación con un tal Imlay, que era un norteamericano, que no se casaron, no se llegaron a casar, creo que él estaba casado, tuvieron una hija natural, volvieron, ella estaba muy enamorada, al mismo tiempo que se presenta como muy racional, también muestra esa otra parte, ¿no? Porque los seres humanos somos todos, digo yo, no es exclusivo de las mujeres. Y luego se va a casar con Goodwin, ¿no? Cuando este Imlay ya la deja y ya le demostró que no quiere volver con él, etcétera, se casa con un jurista, otro intelectual de la época, Goodwin, con el cual compartía muchos y él apoyaba muchas de estas cosas, de estas ideas de ella, y tiene una hija que se llama Mary Shelley, que a los 20 años más o menos es la que escribe la famosa novela Frankenstein, ¿sí? Allá por el año 1818, 20, por ahí, ¿no? O sea, su hija eventualmente es mucho más conocida que ella. No la llevaba a conocer, pues ya le digo, murió a las 2 semanas. Y hay un tema interesante que es que el marido, Goodwin, luego a una especie de homenaje, publica una biografía de ella contando muchas de las cosas que le habían pasado, ¿no? Y publicando cartas, etcétera. Claro, acá viene un tema que va a suceder con casi todas estas mujeres de las que voy a hablar hoy, que es que la mayoría de las mujeres las rechazaba. O sea, no solamente las rechazaban los hombres, las rechazaban las mujeres, porque vienen a romper un paradigma y de alguna manera le viene a decir, están viviendo equivocada, ¿no? Esto pasa también eh, con todo aquel que viene a proponer un cambio, ¿no? Y te viene a decir esto está mal y vos, por más que vea que eventualmente puede tener razón, te está diciendo a vos que vos estás equivocado y que estuviste viviendo en el error mucho tiempo. Bueno, la biografía fue un escándalo porque inclusive muchas personas muy allegadas a ella o a sus ideas lo culpan a de exponerla, ¿sí? Porque claro, había tenido una hija con un amante, una hija natural, y entonces muchos además dicen, ven, por seguir estas ideas se vive una vida de corrupción, de desengaños, en fin, toda una cuestión que la dejaron ahí. Ahora, y cierro con esto, al menos con esto de Mary Wollstonecraft, todas las feministas del siglo XIX en sus escritos o en su carta, se ve claramente la influencia de esta autora inglesa, ¿no?
se ve la influencia de esta autora inglesa y por eso la menciono, ¿no? Porque este libro, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que se consigue online, en castellano, por si a alguno le interesa. La mayoría de estos trabajos, si uno busca, de estas autoras, se encuentran porque son libros que ya no tienen derecho de autor, entonces se encuentra este material, ¿no? Entonces, esta hasta 1800 es quizás la que abre la caja de Pandora y que se empiecen a encontrar cosas. Luego, yo voy a mencionar un par, no voy a mencionar a todas las que he ido encontrando, porque si no sería muy lento, ¿no? Muy largo, mejor dicho. Estas dos mujeres que aparecen, bueno, una pintada, muy joven, atractiva, Judith Darsen Murray, y la otra Emma Hart Wheeler, ¿no? Ya es una fotografía de cuando la señora Wheeler ya era una anciana, ve que ha vivido muchos años, ¿no? Eh, Estas dos son quizás de las primeras que empiezan a insistir en el tema de la educación, porque dice, bueno, ¿dónde está esta diferencia en que las mujeres son educadas para determinadas cosas? Y claro, como son educadas para determinadas cosas, luego entonces no pueden destacar en nada más que eso, ¿no? Y eran educadas para ser amas de casa, digamos, en términos de hoy. Entonces, Sargent escribe en 1779. Por lo general, estas mujeres escriben en un año y tardan en publicar bastante, porque claro, no encuentran quién quiera publicar esto, ¿no? Escribe sobre la igualdad de los sexos, ¿no? E insiste en una educación similar para hombres y mujeres, ¿no? Inclusive ella va a escribir en periódicos como el Massachusetts Magazine, ¿no? Y obviamente con seudónimo, ¿no? Por lo general. Emma Hart Wheeler funda Detroit Female Seminary en 1821, ¿no? Si alguno vio la película, y supongo que sí, si no la recomiendo, Perfume de Mujer, ¿no? La película con Al Pacino, donde él hace un militar retirado ciego que baila el famoso tango por una cabeza, quizás por ahí se encuentra. Bueno, cuando la película además tiene otra trama, que es la del joven que lo acompaña, que tiene un problema en la escuela. Finalmente la escuela le hace como una junta al joven y ahí Al Pacino lo defiende. Bueno, esa escuela donde está, que en la película es una escuela de hombres, es la escuela de Emma Hart Wheeler, ¿no? Es donde hoy está la escuela esa que tiene el nombre de Emma Hart Wheeler, que es una escuela de mujeres. Fue la primera escuela preparatoria para mujeres que quisieran entrar en la universidad, porque esta era otra de las cosas que estas eh, mujeres, la palabra mujer, quiero buscar sustitutos, pero aparece todo el tiempo. Inclusive cuando escribí el paper, la palabra mujer aparece 50.000 veces, porque estamos hablando de mujeres. Bueno, que estas autoras están promoviendo, ¿no? Es la época en la que se empieza a hablar de algo nuevo, que es esto de Republican Motherhood, las madres republicanas, ¿no? Donde se empieza a dar esta idea de, bueno, mira, la mujer no puede participar activamente en política, pero sí podían servir a un propósito político como es transmitir los valores de los ciudadanos republicanos, transmitir las buenas costumbres, el valor de la honestidad, evitar el consumo del alcohol. Este es un tema que va a volver una y otra vez, sobre todo a finales del siglo XIX, el tema del alcohol. Bueno, eso va a derivar, fíjese que están hablando de esto en 1810, y eso va a derivar en la ley seca de 1820, justamente el mismo año donde se pasa el sufragio femenino. En 1920, creo que dije 1820, en 1920. Era un tema que impulsaba mucho el movimiento de las mujeres a partir de 1880, ¿no? La prohibición del alcohol, porque claro, después del alcohol venían las borracheras y el maltrato ya exagerado a su máxima expresión, ¿no? Bueno, estas mujeres están promoviendo estas cuestiones y van creando estos seminarios e insisten. Un tema con el que mencionan es el tema de la educación física, ¿sí?
que las mujeres debían tener educación física también, no solamente los hombres. Algunas de ellas se van educando con sus hermanos que se están preparando para entrar a la universidad y entonces van viendo temas, los padres contratan tutores y bueno, si tenían padres con una mentalidad un poco más abierta, estas mujeres llegaban a ese grado de educación eventualmente, ¿no? Y entonces, entre 1830 y 1850 viene una era de gran cambio, ¿no? En la historia de Estados Unidos esto es conocido como la era de Jackson, ¿no? Del presidente Andrew Jackson, que fue presidente 2 términos, y que es un momento en que en Estados Unidos empieza la transición desde la nación de agricultores, de granjeros que había visto Jefferson y en la que pensaba Jefferson, a una sociedad industrializada, urbanizada. Empiezan a crecer las ciudades, empiezan a aparecer las fábricas y empiezan a aparecer, como pongo ahí entre comillas, nuevos peligros. Mujeres que van a querer trabajar en esas fábricas y que eventualmente van a representar 2 peligros para los hombres. Uno, van a competir en el trabajo y eventualmente lo van a conseguir porque a las mujeres se les pagaba menos, en muchos casos. Y la otra es el abandono de su rol de ama de casa, el abandono de la esfera, esto de la esfera hogareña y de la esfera pública, ¿no? Entonces, la nueva mujer urbana empieza a ser representada como la que tiene que estar otra vez, insistir con esto, tiene que estar en el hogar, y es la defensora de la democracia, porque es la que va a estar educando a sus hijos en estos nuevos valores, ¿no? Entonces, en, este, en esta época se va a dar otra situación, que cada vez se van a hacer más presentes los movimientos antiesclavistas, ¿no? Los movimientos abolicionistas, ¿no? Y acá, en cada caso que yo menciono, por lo general, detrás de estas mujeres siempre hay hombres que las están apoyando. Pueden ser padres, por lo general son padres, y en otros casos son esposos. El caso de Mary Wollstonecraft, más allá de esta polémica que despertó la biografía que escribió su marido, que en medio la expuso, el hombre estaba totalmente a favor de todo lo que ella proponía, ¿no? Esta Mary Wollstonecraft decía algo así en uno de sus trabajos, dice, mire, si te vas a casar, porque había todo un tema, ¿no? De la pasión sexual, la atracción sexual, etcétera. Dice, si te vas a casar por esto, la vas a pasar mal, porque eso se acaba al poco tiempo, ¿no? Lo que uno tiene que buscar en el matrimonio es un amigo, es un compañero, ¿no? Y ahora vamos a ver que muchas de ellas vuelven sobre esa cuestión. No están minimizando el otro factor, pero dicen, mira que esto dura poco tiempo, no me acuerdo si le ponen un año, 2 años o 3 años, dice, pero mira, si la base de la felicidad es la atracción física, bueno, lo más probable es que eso no va a durar, no va a durar porque además después venía la otra cosa, es decir, como vos no lográs mantener eso, sos infeliz también en el propio matrimonio, ¿no? Unos pensamientos que súper de avanzada para la época, ¿no? Bueno, este William Lloyd Garrison era un periodista libertario y abolicionista, funda un periódico en 1831 y es uno de los cofundadores de la Sociedad Antiesclavista Americana y promueve la incorporación de las mujeres al movimiento, ¿no? Dos de las más renombradas, de las más destacadas en esta etapa de estos años 30-40, son las hermanas Grinquet, de las que ahora voy a hablar. Ahora, fíjense, cuando él promueve el ingreso de estas mujeres, hay un grupo de abolicionistas que no quiere saber nada con eso. Y entonces se oponen y crean una nueva asociación antiesclavista. Se dividen ahí. Un poco el término, la cuestión era decir, bueno, si traemos a las mujeres, entonces dispersamos la atención y acá el tema importante es hablar del fin de la esclavitud, no de las mujeres. Bueno, ese era un debate. Ustedes fíjense que, por lo general también, cuando se habla
cuando uno hace hincapié en las clases o en una charla sobre lo extraordinario de la independencia de Estados Unidos y los derechos individuales y tal, eh, nunca falta quien te salte a decir, bueno, pero mantuvieron la esclavitud, ¿no? Y eso es muy cierto. Ahora, casi nunca sale, o yo no recuerdo que haya salido, el tema de, pero las mujeres no tenían los mismos derechos. Eso no sale, ¿no? Y esto tiene que ver en una parte también en cómo los temas han sido abordados a lo largo del tiempo. Este Lloyd Garrison le da, les da alas, le da lugar a estas mujeres, sobre todo a estas dos hermanas que ahora voy a mencionar, y las mujeres empiezan a hacer tanto ruido que en 1837 el clero de Massachusetts denuncia a las mujeres que ocupan el lugar y el tono del hombre reformador, aconsejando que no se les permita hablar en sus iglesias, ¿no? La propia iglesia sale a hablar con esto. Y estas dos hermanas, Sara y Angelina Grinket, eh, que son, no, se llevan unos años, pero mueren más o menos al mismo tiempo, van a empezar a escribir y a hablar en público y a hacer ruido, ¿no? E inclusive tomando el tema de la religión, ¿no? Eran hijas de un padre que tenía plantación, que tenía esclavos, y ellas trataban con los esclavos también, ¿no? Angelina dice, le pongo un par de citas, ¿no? Angelina dice, porque son clave en lo que va a venir luego. Dice, negar nuestro derecho a actuar es una negación evidente de nuestro derecho a actuar. Y si no tenemos derecho a actuar, bien podría llamársenos las esclavas blancas del norte. Y se pregunta, ¿somos extranjeras porque somos mujeres? ¿Estamos privadas de la ciudadanía porque somos madres, esposas y hermanas de gente poderosa? O sea, no tenían todos sus derechos porque eran mujeres, nada más. Entonces dice, bueno, ¿acaso o somos esclavas o somos extranjeras? ¿No? Su hermana mayor, en lo que se conoce como las Letters on the Quality of the Sexes of the Condition of Woman, dice, los hombres y las mujeres fueron creados iguales. Ellos son seres morales y responsables, de modo que lo que es moralmente correcto para un hombre es moralmente correcto para una mujer. Y agrega, el hombre y la mujer son iguales y que Dios nunca le dio al hombre poderes ilimitados sobre otros seres humanos. Si las mujeres no hubieran sido privadas de sus derechos políticos, seguramente habría tantas políticas y mujeres de Estado como hombres. En este sentido, estamos en una situación similar a la de los esclavos, ¿no? E inclusive, eh, esta Sara eh, hace referencia, porque acá viene un tema con la iglesia, ¿no? Donde dice que las escrituras y tal. Y ella conocía la Biblia para atrás y para adelante y sabía griego. Entonces, ella dice que los pastores que niegan esto es porque están tergiversando la traducción de la Biblia, ¿no? Ahí ya se meten en un tema mucho más pesado, pero da un poco el carácter de quiénes son estas mujeres. Bueno, obviamente, así como tenían sus seguidores, también despertaban el rechazo. E insisto, no solo de hombres, sino también de muchas mujeres, ¿no? Y aparte fueron de las primeras en hablar en público a audiencias mixtas, algo que no era común. La mujer no podía hablar en público y cuando podía hablar solo a mujeres, ¿no? E inclusive para que no se complique mucho el tema, quiero ver acá cómo voy, eh, algunos decían, bueno, el sábado habla de abolicionismo y el domingo habla del tema de las mujeres. Para no, los antiesclavistas no querían mezclar los dos temas, porque tenían miedo inclusive que estas mujeres le sacaran atención a sus demandas, ¿no? Bueno, ya un poco cansadas de estar luchando contra la corriente y las críticas y tal, más o menos en 1840 ellas se mudan, ¿no? Angelina se casa con un abolicionista, Theodore Weld,
y se van a vivir a New Jersey junto con su hermana, y ahí abren establecimientos educativos y se dedican a enseñar hasta que mueren, ¿no? Mueren una en el 79 y la otra en el 73. eh, y muchas de sus alumnas son las que luego toman el legado y empiezan a escribir y a contar también la historia de estas mujeres. Pero estas dos, de alguna manera, junto a otra que está ahí, miren, Margaret Fuller, otra mujer que muere joven, que es conocida como la primera periodista, son ahí contemporáneas. Todas estas están hablando de lo mismo. Ella escribe eh, El gran juicio del hombre contra los hombres y la mujer versus las mujeres de 1843, y luego el libro que es una ampliación del primero, que se llama La mujer en el siglo XIX, ¿no? Se dedica a discutir principalmente el tema del matrimonio, este que yo señalé, y establece 4 condiciones. Fíjese lo que señala esta Margaret Fuller en el año 45, ¿no? Dice, el matrimonio debe cumplir 4 condiciones: tareas compartidas, respeto mutuo, compañerismo intelectual y unión religiosa. Es decir, esto creo que quizás lo último, alguno podría no verlo tan común en el siglo XXI, pero estas 4 condiciones son este, totalmente plausibles o demandables hoy, en la actualidad, ¿no? Eso era lo revolucionario de estas mujeres. En 1847 ella se va a Italia, 46, 47, se va a Italia como periodista, no solamente en Italia, está dando vueltas por ese lado de Europa. Justamente en 1848 hay que recordar que hay una serie de revoluciones burguesas en Europa y hay levantamientos republicanos en Italia, y se casa con un intelectual, perdón, con un político italiano que estaba con Mazzini, con la República de Italia del año 48. Se casa, y además se casa en Italia para no tener que aguantar estas leyes que había en Estados Unidos. Y cuando decide regresar con su marido y su hijo, ya cerca de la costa de Nueva York, el barco se hunde y se pierde, mueren los tres, lamentablemente, y se pierde esta figura emblemática del movimiento que aparece mencionado en todos estos libros, ¿no? Y entonces, justamente, ella no, no logra luego tomar la ola de lo que se conoce como, para muchos, como el surgimiento del feminismo, ¿no? Acá algunos ponen, bueno, ¿cuándo empezó el feminismo en Estados Unidos? En 1848. Perdón, pero voy a tomar un poquito de café. Es la convención de Seneca Falls, ¿no? Es una reunión de mujeres y hombres, pero mujeres que están dedicadas a este tema, donde quieren establecer claramente la demanda en un documento que es conocido como la Declaración de Seneca Falls, donde estas mujeres que ya habían asistido, por ejemplo, a convenciones antiesclavistas en Inglaterra, en Londres, y no las dejaban entrar y tuvieron que verlas medio escondidas y tal, cuando volvieron a Estados Unidos estuvieron como 5 o 6 años dando vuelta hasta que finalmente se lograron unir en este lugar, en esta localidad, y presentar el documento. Y el documento toma, y por eso digo que los fundamentos filosóficos de muchas de estas personas son liberales. Entonces no están pidiendo nada más que el reconocimiento en igualdad ante la ley, no derechos especiales. Y entonces le agregan a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, dice, todos los hombres y mujeres son creados iguales, ¿no? Porque la declaración dice que todos los hombres son creados iguales, ¿no? Con sus derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Esta es la convención que da idea a esto. Ahora, ¿quién es una de las más destacadas promotoras de esto? Y
la que escribe el borrador de la Declaración de Derechos de la Mujer, en la cual ella, a pesar de que muchos le dicen que no es momento, agrega por su cuenta el derecho al sufragio. Es la que primero empieza a hablar así abiertamente, y por eso muchos dicen, acá empieza la lucha por el sufragio. Ella lo pone ahí, pero, pero no prende. El tema del sufragio no llama mucho la atención de las mujeres al principio, ¿no? Porque ellas están pensando en términos de igualdad de derechos, o sea, no negaban la diferencia, inclusive no negamos la diferencia entre hombres y mujeres, pero consideran que esas diferencias no justifican el trato desigual, ¿no? Bueno, después de esta convención va a haber un largo recorrido. Yo solamente para mencionar acá el caso de ella, de Elizabeth Cady Stanton. En 1892 se presenta ante el Comité Judicial del Congreso, ¿no? Y su presentación, que es conocida como The Solitude of Self, alude al individualismo y a la mujer, ¿no? Y al derecho individual, ¿no? Ahí se pregunta, ¿quién puede tomar? ¿Quién se atreve por sí mismo a atribuirse los derechos, obligaciones y responsabilidades de otro ser humano? ¿No? Sí, esto es lo que puede estar diciendo Milei o Venegas Lynch en cualquier encuentro hoy. Sí. ¿Quién tiene derecho a atribuirse el poder de decidir por otro? ¿No? Entonces, tampoco es casualidad, dicen las primeras autoras que mencioné, las feministas estas liberales actuales, tampoco es casualidad que en los congresos del feminismo no se hable de estas mujeres, se dice Seneca Falls, tal, y chao, y seguimos, porque si se empiezan a discutir las propuestas de estas, se van a dar cuenta que son liberales, no son colectivistas, intervencionistas, etcétera. Una vez que esta convención de Seneca Falls saca este documento, se hace mucho ruido, en los años 50 el movimiento va avanzando. Dentro del movimiento, ya les digo, hay un tema interesante y es típico también de los liberales. La idea no era hacer una institución única donde todo el movimiento feminista estuviera encolumnado. Lo que querían era reclamar por su libertad individual, por sus derechos y punto, ¿no? Entonces, claro, cuando había encontronazos o diferencias, bueno, cada una por su lado, ¿no? La unión se hizo más fuerte después del fin de la guerra civil, ¿no? Y esto tiene que ver porque o sea, estos movimientos iban como un paralelo, ¿no? Reclamando la abolición de la esclavitud, reclamando los derechos de la mujer. Cuando termina la guerra civil, se pasan las enmiendas, creo, 14 y 15, que le da derechos civiles y políticos a los negros y los deja participar. Inclusive van ahí las mujeres van a decir, bueno, y nosotras, y el propio Lincoln dice, esta no es la hora de la mujer, o dice, o esta es la hora del negro, una cosa así. Es decir, y entonces ahí las mujeres se dan cuenta que, o sea, ahora los negros, y por eso hay algunas que se oponen también a esto, es interesante, porque estuvimos luchando para la abolición de la esclavitud, ahora los negros ya no son más, fueron liberados, tienen derecho al voto, después hay que ver cómo se aplica eso, pues ya sabemos que tardó 100 años, y nosotras nos quedamos afuera, ¿no? Entonces ahí empiezan a, a movilizarse más por el tema del sufragio, porque se dan cuenta que si no podemos estar adentro del gobierno, no van a salir estas leyes, finalmente, ¿no? Entonces, en 1876, cuando se está celebrando los 100 años de la independencia, el grupo de las mujeres de la National Women Suffrage Association, al término de la celebración, habían pedido autorización para que las dejen estar ahí en el palco, le dijeron que no. Bueno, por el término, 4 mujeres, lideradas por Susan B. Anthony, se suben al escenario y esta mujer, que aparece en la fotografía, lee la petición, ¿no? ¿Y qué era lo que reclamaban básicamente? El derecho natural de cada individuo, la igualdad de esos derechos, los derechos no delegados son retenidos por el individuo, o sea, por las mujeres,
Y ninguna persona puede ejercer los derechos de otra sin que hayan sido delegados. Esto es el tema del matrimonio, esta ley de cobertura de la que hemos venido hablando, ¿no? Luego esta Susan B. Anthony, junto con dos mujeres más, escriben y recopilan todos los textos y los escritos de lo que se conoce como la historia, algo así, del feminismo norteamericano o algo así, ¿no? Que sale creo que en tres tomos, ¿no? Y entonces, esta declaración que presenta dice, si estos derechos son ignorados en el caso de la mitad del pueblo, la nación seguramente se está preparando para su caída. Claro, pues la mitad de las mujeres no tenían los derechos de los hombres, ¿no? Y dice, declaramos nuestra fe en los derechos del principio de autogobierno, nuestra plena igualdad con el hombre en derechos naturales, que la mujer fue hecha primero para su propia felicidad con derecho absoluto a sí misma. Y acá está lo interesante. No pedimos a nuestros gobernantes en esta hora ningún favor especial, ningún privilegio especial, ninguna legislación especial. Pedimos justicia, pedimos igualdad, pedimos que todos los derechos civiles y políticos que son de los ciudadanos de los Estados Unidos no sean garantizados a nosotras y a nuestras hijas para siempre, ¿no? Porque acá se va a meter otra cuestión interesante, que es que estamos ya en 1880, 1890, empiezan a llegar inmigrantes que se nacionalizan y empiezan a votar, ¿no? Esto va a ir derivando a estos reclamos, es decir, bueno, los negros son libres, pueden votar, los inmigrantes vienen, se nacionalizan, pueden votar, y nosotras, que estamos acá de siempre, la mitad de la población, no podemos votar, ¿no? Bueno, entonces, a partir de 1880, el movimiento de las mujeres empieza a reclamar cada vez con más insistencia el sufragio, lo cual se termina consiguiendo con la enmienda de 1920, ¿no? Y ahí es que el movimiento empieza a cambiar, ¿no? Voy a decir acá dos o tres consideraciones finales y luego si hay preguntas o comentarios son bienvenidos, ¿no? Hoy no estoy yo para autohacerme preguntas, pero una, que, que voy a tratar de seguir desarrollando y viendo, ¿no? Es decir, que las primeras feministas o mujeres que reclamaban por sus derechos eran liberales individualistas de lo filosófico, ¿no? Vemos los argumentos que utilizan, las referencias que hacen en sus escritos son claramente basadas en los principios que dieron origen a la independencia de Estados Unidos y al pensamiento liberal clásico, ¿no? La otra, que es clave en la diferencia con decir, no están pidiendo, eso aparecía recién, no están pidiendo leyes especiales, sino igualdad ante la ley, es decir, sus demandas no eran que el Estado las ayude, sino que el Estado les quite el pie de la cabeza. O sea, están pidiendo menos Estado, ¿no? Clara referencia a esa ley de cobertura de la que he mencionado. El otro punto sobre el que más hincapié hacen en esta, no sé, primeros 50, 60 años, es el tema de la educación, ¿no? Tener, porque ellas decían que lo que prolongaba ese estado de infancia permanente de las mujeres era que las preparaban para vivir en eso, ¿no? Inclusive, la propia Wollstonecraft en sus escritos dice, cuando sale una mujer que empieza a cuestionar o a preguntar o a demandar, por lo general que le decían que estaba loca, que era una loca, que no estaba de acuerdo con los parámetros de la sociedad, ¿no? Las propias mujeres eran más críticas de ella que los hombres, porque los hombres de última la miraban con desdén, pero las mujeres la veían horrorizada. Y entonces dice, para terminar con este trato desigual, dentro del matrimonio, tienen que tener acceso a la misma educación, ¿no? Y el tema del sufragio viene, como dije recién, más adelante, ¿no? Sobre todo después de la guerra civil. Eso es muy interesante. Cómo las mujeres empiezan a subir dentro de
de la esfera pública en los movimientos antiabolicionistas, pero ya cuando empiezan a destacar, los propios antiabolicionistas las quieren separar, y luego cuando se produce la abolición de la esclavitud, las mujeres quedan como huérfanas ahí, porque ven que los otros siguen avanzando y ellas quedaron atrás, ¿no? Entonces, por último, en 1920 se pasa la enmienda que garantiza el sufragio femenino, y ahí el movimiento va a empezar, primero que el movimiento, en algún momento, todas estas que estaban movilizando esta cuestión, bueno, se obtuvo el objetivo finalmente, ¿no? Y aparecen nuevos reclamos y aparecen nuevas mujeres, ¿no? Y esto fue lo que en algún momento a mí me llevó a empezar a tirar para atrás, porque en los años 30 aparece la hija de la que escribe el libro de la serie esta, La familia Ingalls. Bueno, es una de las escritoras liberales más importantes que hay. Yo tenía por ahí el libro, ahora se me fue. eh, y sobre todo Ayn Rand y otra más, que las tengo por ahí, que fueron las que aparecen como escritoras libertarias, fundamentando toda la cuestión, contestando a mujeres de tendencia colectivista y socialista. Pero claro, hay que ver que en esos años, y con esto termino, el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, se vuelca más a sistemas colectivistas, ya sean de izquierda o de derecha, ¿no? La idea del liberalismo individualista empieza a quedar atrás, y el movimiento feminista va a entrar en esa, ¿no? En esa onda de demandas y tal, ¿no? Y va a llegar con lo que se llama la tercera ola, a partir de los años 60, 70, a todas estas cuestiones que vemos hoy, que son de alguna manera las que nos llevó al principio, ¿no? A decir, bueno, cuando uno piensa en términos de feminismo, quizás lo primero que se le viene a la cabeza son estas imágenes, ¿no? Pero bueno, hasta acá he llegado, lo traté de compactar lo más que pude la presentación, que espere que tengo acá, dejar de compartir. De modo que si hay alguna pregunta y puedo contestar, este, lo señalo, ya le digo, estoy empezando a meterme, ¿no? La idea es que esto lo pueda ampliar mucho más y hacer un pequeño texto, sobre todo para difundir esta cuestión y difundir las autoras, estas que mencioné al principio, que están muy en esta cuestión. Y a mí me interesaría además que jóvenes, mujeres liberales, tengan acceso a estas cuestiones que podrían de alguna manera difundir también, ¿no? Pues pasa esto, que también es según quien cuenta la historia, ¿no? Si viene un liberal ya adulto, hombre, no es lo mismo que si lo cuenta una mujer joven, liberal, ¿no? A ver, Antonio, a ver si puedo contestar. Eh, yo estoy escribiendo una obra de teatro relacionada con este tema y se desarrolla en 1897. ¿Es posible tener una copia de la conferencia, ya que me sería de suma utilidad este, para la cuestión? A ver, le paso mi correo es ag@usema.edu.ar. Vamos a ver si lo voy a poner acá por el chat para todos. Espere, para todos. Ahí me escribe. Ahí tienen el correo todos. Eh, Daniel dice, no logro entender en qué momento el liberalismo se volvió tan machista. Bueno, no sé si bueno, es una afirmación, ¿no? Eh, yo no sé si el liberalismo es machista,
o si hay machistas dentro del liberalismo, como en cualquier lado, ¿no? Y un tema, hoy yo estaba leyendo, estaba repasando el libro de Mary Wollstonecraft, ¿no? Eh, ella está contestando libros y libros, autores y autores y autores que están escribiendo sobre lo mismo, ¿no? Es decir, la gente, eh, y salvando las distancias, y perdón por la comparación, acá a veces con la actualidad es, ¿viste? Como dicen acá, yo estoy, o sea, hasta yo mismo a veces me lo pregunto, yo me lo contesto rápido, pero a veces a otros le dicen, ¿y cómo la gente sigue votando a tal? ¿Y cómo no ven que hace 40 años es lo mismo? ¿Cómo? Bueno, porque hace 40 años le están llenando la cabeza con determinadas ideas y te dicen, el patrón es este. Y todavía en aquella época, además, muchas de estas cosas venían fundamentadas por la Biblia. Por eso es revolucionario lo de esta Sarah Grinke, que en uno de sus escritos dice, porque están malinterpretando la Biblia, porque yo la leí en griego y esa palabra no se traduce de esa manera, se traduce de esta otra manera, ¿no? Entonces ahí es una cosa eh, muy interesante. Eh, yo creo que el liberalismo, hay una frase de David Boas que yo la uso para, la iba a poner en la presentación y después me olvidé, pero él dice, todo libertario debe ser, por definición, feminista o algo así, ¿no? En el sentido de feminista liberal, es decir, cualquier persona liberal no se le ocurre no reconocer los mismos derechos a las mujeres que a los hombres, ¿no? Este, eso no es eso no es liberal, ¿no? Y por eso a mí me parece interesante seguir explorando sobre esto, porque eh, si no le dejamos la bandeja servida al feminismo, ¿no? Colectivista, que bajan una agenda de género que es su agenda de género, que la tenemos que financiar entre todos, ¿no? Y que confunden el que no quiere participar de eso como que es un anti tal. No, fíjate lo que promovían estas primeras. Seguramente van a decir que estas mujeres también estaban equivocadas, ¿no? Porque no les cierra, ¿no? Ahí Claudia hace ahí una pregunta. Yo digo, mire, ha sido un viaje a través de... Bueno, Claudia ahí pregunta, ¿no? Decir, bueno, yo digo, hay machistas y hay gente que no es machista, de izquierda o de derecha o de todos lados. En todo caso, están violando los derechos de otro ser humano que, que no debería ser violados independientemente del sexo, del que agrede, independientemente del sexo del que es agredido, ¿no? Y es interesante el planteo que hacen estas mujeres en esa época, ¿no? Es decir, porque los argumentos que dan son incontrastables. Ahora, fíjese, y lo interesante es que tuvieron que estar más de 100 años dando vueltas, e inclusive, por eso, espere, acá que vuelva, porque mejor que verme a mí, es espere que cierro esto, acá, ¿no? Porque siempre la presentación nos da una oportunidad de ver algo un poco más grande. Estas autoras son las que a mí me gusta, o sea, yo recomiendo a aquellos que les interesa el tema, ahí tienen gran parte de donde yo empecé a buscar todo esto, hay mucho más, pero eh, son las más conocidas y las referentes del feminismo liberal en la actualidad, ¿no? Y son las que señalan eh, que en parte, y esto pasa también en la política, en parte es un error de los liberales que se hablen, no, la política es para ladrones, no, la política no. Bueno, entonces quedan los ladrones o se quedan los que tienen ideas equivocadas. Y ellas están diciendo, bueno, este tema del feminismo nosotros lo descuidamos y lo monopolizaron estos sectores. Y ahora, cada vez que alguien va a hablar de feminismo, están pensando en
histéricas, extremistas, obsesionadas con el patriarcado, con que yo elijo cómo si me podés mirar, no me podés mirar, quiero andar desnuda, voy desnuda, quiero andar vete porque es mi cuerpo. Bueno, pero eso es parte es que, no, que los liberales dijeron no, en este tema no me meto, cuando en realidad es un tema liberal, porque así como los derechos de las minorías los reconocieron los liberales, los derechos de las mayorías los reconocieron los liberales, porque finalmente el liberalismo, ¿qué es? Es la lucha contra los privilegios, es la lucha contra el poder absoluto, ¿no? Lo que pasa es que después nos dieron la vuelta y parece que los derechos los dieron los socialistas, ¿no? Y que los liberales quieren sacar derechos, ¿no? Como dicen ahora, vamos a perder los derechos. No, los derechos los conseguiste por el liberalismo. Si no, habría un rey absoluto o un emperador decidiendo lo que le da gana sobre los hombres, sobre las mujeres, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Espera que tengo que salir acá, que toqué algo mal. Eh, Esto en algún momento seguramente se va a subir ahí a la web donde están los seminarios, aparece el video de la charla, así que para el que quiera, ¿no? Y recuerden, ya que estoy, no lo demoro más, espere que acá me fijo, el 29, el miércoles 29, es nuestro último encuentro del año. Vamos a tener a Paul Laurent hablándonos de su libro que se llama, espere que acá lo encuentro, ya casi, El surgimiento de la libertad moderna. Justamente, quizás ahí podemos hacer algún pequeño comentario de esto, ¿no? Surgimiento de la libertad moderna, el miércoles 29, a esta misma, a las 13 horas de Argentina, eh, nos juntamos para la última. Bueno, muchas gracias a todos. Ya sabes, si alguien quiere eh, información, etcétera, sobre algo de lo que dije acá, me escribe al correo y me cuenta. Seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes. Bye. Ahí, Alan, no sé esa ahí pregunta de referencia a una feminista liberal de la actualidad. No sé si, yo no sé si Gloria Álvarez podría calificar como tal, ¿no? Eh, pero los liberales tienen miedo de ser identificados como feministas porque te asocian a ese colectivo, ¿no? Inclusive no debería haber ni diferencia de género, es decir, bueno, los derechos son individuales de cada uno, independientemente de... Pero no sé, quizás se me ocurre, pero no sé si aplica. Bueno, ahí sí, ya vi este, ya creo que contesté todo. Buenas tardes, bye.